Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Mira, el trastorno obsesivo compulsivo es un cuadro que se caracteriza porque la persona tiene ideas, pensamientos, imágenes o sensaciones intrusivas que le generan malestar. Esto lo lleva a tener que hacer una acción que puede ser mental o física para que disminuya este malestar, ¿sí? Clásicamente es aquella persona que siente que tocó algo y tiene algún germen, tiene riesgo de contaminarse y eso lo lleva a lavarse mucho las manos, por ejemplo. Ujú. ¿Hay alguna edad en particular que aparece este trastorno? ¿O con los Mira, los síntomas? primeros síntomas en general aparecen durante la niñez y adolescencia. Casi el 80% de los casos comienzan los primeros síntomas antes de los 21 años. Después el niño o el adolescente se va adaptando de a poco a estos síntomas y finalmente terminan consultando entre los 20 y los 30 años. Ujú. Y doctor, ¿cuáles son estos síntomas? Los síntomas en general tienen que ver con el tipo de pensamiento que tenga. Como te decía, hay distintas dimensiones o subtipos. Aquellos que son de contaminación tienen la sensación de haberse contagiado algo y se tienen que lavar mucho las manos o bañarse de manera excesiva. Algunos son de temor de lastimar a alguien, entonces, por ejemplo, si van manejando, tienen que volver y dar una vuelta a la manzana para chequear si lastimaron a alguien o revisar el auto luego cuando lo estacionan para ver si lastimaron a alguien. Lo mismo pasa si van caminando por la calle, van con las manos agarradas así por temor a lastimar, o los que tienen que ver con lo que es hacer algo impropio o inmoral, también tienen que estar chequeando de no haber hecho, digamos, nada impropio. Temor a ser causante de a un accidente, entonces chequean el gas antes de salir a casa o el agua o la electricidad de manera frecuente, muchas veces los enchufes, si está todo apagado, por temor a que eso genere un cortocircuito y haga un incendio. Ujú. Ahora, doctor, si estas personas no se tratan con tiempo o en tiempo informa, ¿pueden llegar a tener alguna consecuencia? Mira, la complicación más frecuente en el caso del trastorno obsesivo compulsivo es un cuadro anímico, más que nada depresión o un cuadro de desánimo crónico. ¿Ansiedad? Ansiedad también es frecuente esa comorbilidad, o sea que esos cuadros van de manera conjunta, tanto el TOC como los trastornos de ansiedad, como por ser el trastorno pánico. Ujú. Doctor, le hago dos consultas en una. ¿El propio paciente suele darse cuenta de esta situación y a su vez el entorno? ¿Qué rol debe cumplir cuando identifica esta situación? Sí, mira, el propio paciente se da cuenta de que está teniendo pensamientos raros, distintos, repetitivos, y que tiene que llevar a cabo alguna acción. No siempre avisa en ese momento, si son chicos o adolescentes, sino más bien intenta adaptarse lo más que pueden. Y el entorno que tiene que ver es que si el niño o adolescente o el conviviente tiene una conducta rígida que debe repetir, preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas veces se respeta esto como si fuese, lo llaman como manías, y en realidad no es un hábito o una manía, sino es un trastorno. Ujú. ¿Y puede generar insomnio también esto? Sí, en general va acompañado con cuadros de insomnio, porque a veces aparecen estos pensamientos por la noche, otras veces se quedan chequeando no haber cometido ningún error o haber hecho las cosas de manera adecuada. Sí, sí, se puede complicar con insomnio. Ujú. ¿Y se puede prevenir, doctor? Mira, como prevenir, evitar que aparezca, no. ¿Sí? Lo que sí se puede es estar atento a los primeros síntomas y, como te decía, si vos ves que tu hijo o el docente o el pediatra ve que el niño tiene una conducta rígida, que la tiene que llevar adelante siempre de la misma manera y que si se interrumpe le genera mucho malestar, es el momento de hacer una consulta con una especialista en TOC. Ujú. ¿Y cuáles son los tratamientos que existen actualmente y si también hay estudios que van a llegar a futuro?
Mirá, el tratamiento que está indicado actualmente es una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual con una modalidad que se llama exposición y prevención de la respuesta. Eso todos los estudios de metaanálisis, o sea, todos los estudios y todos los libros dan cuenta que esa es la terapia más efectiva que hay para el tratamiento del TOC y muchas veces hay que agregarle al tratamiento un fármaco que son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, en líneas genéricas se los llaman antidepresivos, que en una dosis específica, este tratamiento conjunto, lo más probable es que logre que los síntomas desaparezcan, Ujú, en la medida que se mantenga el tratamiento. claro. Doctor, ¿hay personas o personalidades más predispuestas a padecer TOC? Eh, el, Hay un cuadro que se llama trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es distinto al TOC, ¿sí? Son personas que son meticulosas, detallistas, perfeccionistas, con pensamiento dicotómico, blanco-negro, con necesidad de control, dificultades a delegar. Estas personas eh, frecuentemente se ve asociado con el TOC también. Ujú. ¿Y es hereditario? Hay un fuerte componente heredofamiliar. Actualmente hay un trabajo que está llevando adelante un doctor que se llama Storch, americano, sobre el componente genético del TOC en Latinoamérica, ¿no? Es un estudio que se llama Latino, que es replicar otro estudio que se hizo en Estados Unidos, en Europa, que dan cuenta que hasta un 40% de los casos son heredofamiliares. Ujú. Doctor, ¿y hay alguna edad promedio en la que aparecen los primeros síntomas o se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida? No, se aparecen generalmente entre, yo diría, los 10 y los 25 años, ¿sí? Infrecuente que aparezca después de los 30, imposible que aparezca después de los 40, y pocos casos aparecen ante los 10. Es decir, que aquellas personas que padecen este trastorno ya de alguna manera tratan de convivir también con ello, de saber manejarlo. Exacto, ¿sí? Estas personas en general lo que tienden a hacer es adaptarse al Bien. cuadro hasta que no se puedan adaptar más y ahí terminan consultando. Claro, y lamentablemente terminan afectando o arrastrando a los convivientes o a las personas con las que tratan, ¿no? Sí, esto yo siempre digo que el toque es un cuadro que lo tiene una persona y lo padece toda la familia, los convivientes, porque sobre todo en los niños terminan incorporando en sus compulsiones a los padres en un 60% de los casos, y en los adultos terminan condicionando al conviviente la mayoría de las veces y eso genera problemas en la pareja. Me quedé pensando, doctor, en el ejemplo que estuvo brindando hace instantes de, por ejemplo, ¿no? De una persona que por ahí siente que se contagia y siente como alguna especie de que está perseguido, que está contagiada también. En este sentido, ¿también es una especie de paranoia? ¿Es algo similar así que puede sentir la persona? O medio irracional. Claro. Mirá, los temores llegan a ser irracionales, ¿sí? Que pierden la noción de que lo que están pensando es exagerado, lo que están haciendo es exagerado. Eso se dominan los cuadros con poca conciencia de enfermedad o bajo insight. ¿Eso sería un Eh, estadio más grave, más agudo? Son cuadros más severos, ¿sí? Bien. Son cuadros más severos y estos sí requieren sí o sí medicación en dosis un poco más altas. Ujú. Y doctor, Eh, ¿la pandemia agravó este tipo de casos? Sí, la pandemia agravó todos los casos de TOC en todas las maneras en que se presentan, ¿sí? En general, yo tuve un aumento importante de las consultas, no solamente el TOC, sino lo que llaman trastornos asociados al TOC, como puede ser la tricotriomanía, las personas que se arrancan el pelo, Ajá. o los trastornos por exploración, que se tienden a meter la uña, estar arrancando supuestas imperfecciones. Eh, sí, y lo que pasó también con la pandemia es que les confirmó a muchos pacientes que lo que están haciendo era adecuado, ¿no? Porque todas las medidas que sugirió el ministerio en un principio, esto de tener que dejar los zapatillas afuera, cambiarnos ropa para la calle, ropa para adentro, tener que ducharse, y todas esas medidas, yo tengo muchos pacientes que me decían, Ricardo, al final el que tenía razón era yo, ¿sí? Y lo que pasó también es que luego fueron mutando las medidas y fueron sugiriendo cada vez menos cosas, pero nunca salió un comunicado y nadie a explicar que lo que se había sugerido en un principio era exagerado, ¿sí? Claro. Entonces, para muchas personas quedó como la idea de
la validación por parte del Ministerio de Salud. Exactamente, ¿no? Y de allí la importancia también de la familia, los familiares de acompañar y no subestimar estos trastornos que las personas están padeciendo. Totalmente. Es importante la consulta a tiempo. La consulta al tiempo se evitan muchas complicaciones. Bien. Sin dudas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias por la consulta. Muy buenas tardes.